para poder una vez tenerla aquí. Ya más esperamos un poquito a a nuestras compañeras, compañeros, maestro. ¿Cómo le? Muchas gracias. Sí, no, gracias a usted. ¿Cómo ha estado? ¿Qué dice? ¿Perdón? ¿Cómo ha estado? ¿Qué dicen allá? En Muy bien, Veracruz, ¿verdad? gracias a Dios, doctor. ¿Mandé? En Veracruz, ¿verdad? De ahí está usted. No, yo estoy en Juan Rodríguez Clara, doctor. En Juan Rodríguez, que sería Acá por Acayucan, en Veracruz. Veracruz. Ajá, por acá rumbo a Coatzacoalcos. Ah, ajá. Sí, Sí, maestra, es que lo ubico, digo, porque yo hablo de en general todo el estado de Veracruz, pero sí, ¿verdad? En Coatzacoalcos, muy cercano allá, a Coatzacoalcos, entonces. pues no estoy más cerca de Acayucan. Ah, ok. Ajá. No sé si ubica Ciudad Isla. Lo ubico más Ciudad Isla, ¿eh? Ah, bueno, pues entre Isla y Acayucan está Juan Rodríguez Clara, la Ah, zona Piñera. ¿y qué dice, y cómo les fue a ustedes en la cuestión de las lluvias? ¿También muy fuerte? No, fíjese que no. No. Acá estuvo tranquilo. Oh, ya. Sí, Fíjese. sí, gracias a Dios. Sí, qué bueno, qué bueno. Pero sí les llovió, por decir un poquito. Sí, sí llovió bastantito, Ah, ajá. pero no hubo afectaciones. Ah, qué bueno. Eso como dice, ¿verdad? Qué bueno que no hubo. ¿Y el calor ahorita ya está tremendo o no? ¿O ya está? Fíjese que estos días han estado frescos. Ah, qué bien. Sí, no ha habido mucho sol. Ujú. Y la pasa más a gusto un poquito, ¿no? De tanto calor. Porque me imagino que va a ser muy, muy caluroso, ¿no? Sí, hay temporadas que estamos a 40 grados. Mm, ujú. Sí, se pone bien el calor. Bien fuerte, ¿eh? Sí, acá, digamos, ahorita estamos a 30 y decimos, ah, qué calor. Y sí, sigue a subir, ¿eh? 40, 44 ha estado, pero en Sí. verano. Ahorita lo que nos extraña aquí, acá estoy hablándole de Escobedo, pegado a Monterrey, en Nuevo León. Pero ¿Allá está usted? sí, es- Ah, desde acá estamos, en Nuevo León. sí. Pero generalmente radica en Veracruz o siempre así trabaja desde allá. Siempre he trabajado desde que, bueno, mandé, mi currículum aquí a la universidad. Y ahí les ponía bien claro. Como era a distancia, requerían maestros, pues sí, ahora sí que ahí les comento, no, yo radico a tal lugar, no me voy, no, es imposible que me cambie porque aquí trabajo para la Universidad Autónoma de Nuevo León Ah, y digo, no, es complicado que pueda hacer traslado. Y ya, pues sí, se da la oportunidad y digo, qué bueno. Y ya ver estas ventajas de la virtualidad ha sido así muy es. bueno, ¿verdad? Pues qué bueno. Sí, Muy gracias. bien, entonces. Sí, gracias, maestra. Bienvenida, maestra Sonia. ¿Cómo ha estado? Y eso es, ha sido, pero entonces qué bueno también. Y usted, maestra Rosy, allá en la cuestión de las condiciones del clima, para este momento es normal que ya se empiece a poner más fresco, ¿verdad? ¿O no? Sí, ahorita en diciembre sí Ah, cambia un poquito ligeramente, pero sí pues se siente más rico. ok. No, Sí. qué bien que esté todo. Mire, pues vamos a dar inicio a algunos, en lo que van entrando para aprovechar, ya ver que se nos va cortando y no quisiera que quedara muy sin cerrar uno de los temas primordiales. Y aquí la pregunta principal surge de esta necesidad de explicarnos cómo son estas, pues hablamos de tensiones, incluso mucho confrontación se llega a dar en determinado momento en la cuestión de una política denominada una reforma en la que sea, por el tiempo que ustedes me quieran mencionar, cuando se da determinada etapa en todo lo que llegamos a
encontrar a lo largo de la historia de la implementación de las diferentes reformas en México, siempre vamos a encontrar pues eh, personas que están muy afín, que consideran pertinente, necesario tal reforma y otras que se dicen, sí, pero necesitamos también una preparación o necesitamos que nos den tiempo, etcétera. Encontramos entonces esas primeras tensiones entre lo que se menciona como una reforma y la verdadera práctica en el aula. Y veremos, intentaremos darle un primer cauce hablando de la formación docente en el carácter mexicano, derivado de esto, porque recordemos que toda reforma, por supuesto, va enfocada en la estructura general de del sistema educativo, en nuestro caso mexicano, y se enfoca mucha de este avance de la reforma, o como se quiera ver desde una circunstancia muy particular de cada uno de nosotros, en nuestra eh, implementación de esta reforma, su paradigma que le da sustento a la misma y cómo nosotros buscamos articular esta idea o esta noción en el aula y principalmente presentarlo con los alumnos a partir del contenido, las temáticas, pero darle un enfoque directo. Y aquí entonces vamos a ver estas reformas, cómo empiezan a tener sus primeros este, proximidades en las formas que se implementan en educación básica y por supuesto la normal y que tiene que ver mucha relación directa con la formación docente en nuestro país. Vamos a ver una pequeña Buen día, introducción. colegas del Seminario de Investigación. Reformas curriculares en educación básica y normal. Las reformas curriculares en México han sido una constante en la política educativa nacional, expresando tanto la intención de modernizar la enseñanza como de responder a cambios sociales, tecnológicos y culturales. Desde la Reforma Integral de la Educación Básica, RIEB 2009, hasta el reciente Plan de Estudios 2022, se han buscado modelos que promuevan aprendizajes significativos, inclusión y equidad. Sin embargo, estas transformaciones también han generado tensiones entre los discursos oficiales y la realidad del aula. Este seminario tiene como propósito examinar estas reformas desde una perspectiva crítica, abordando sus fundamentos teóricos, implicaciones para la práctica docente y los retos que persisten en su implementación, particularmente en los niveles de educación básica y normal. Espero que este seminario os apoye en analizar las reformas y conocer herramientas tecnológicas. Y aquí entonces tenemos nuestra primera introducción a esta segunda sesión, enfocándonos un poquito y en esa primera parte de la sesión, en esta necesidad de explorar, analizar qué sucede para nosotros y cómo es que nos vemos inmersos en ese vaivén, porque como les decía, pues vienen desde las autoridades a mencionarnos y se entiende porque es un proyecto sociopolítico, un nuevo gobierno entra y siempre se da, bueno, ese cambio entre gobiernos y va muy directamente con la idea, ¿qué queremos de educación y cómo lo vamos a implementar? Y entonces en esa necesidad y en esa postura también ideológica política de implementarla, hablamos del recurso de la denominada reformas educativas y lo que se busca en sí directamente hablar de una reforma educativa, pero cómo la implementamos, cuáles son las características de determinada situación, nuestro proyecto si empata o no, y me refiero a proyecto político en general y que abarca todo sentido, y por supuesto ideológico, si se dan las condiciones propicias y si no, cuáles son los retos o las oportunidades que se van a dar a partir de esto. Y entonces tomando en consideración esta primera circunstancia, es fundamental que nosotros, que nos dedicamos ya a una labor de investigación en el ámbito doctoral, pues nos vamos acercando a estos terrenos y ya nos lo dicen tanto Díaz Barrigas como Smerker, la doctora Smerker, que siempre debemos de regir nuestro paradigma de interpretación, de análisis, de aproximación a lo que serían, en nuestro caso,
la reforma educativa, sociocrítico. Por supuesto, ellos plantean que eso sería lo ideal de un análisis y también no necesariamente enfocándose ahorita, como mencionamos en las reformas, sino de todas las circunstancias que conllevan o todo lo que puede darse en esa experiencia que tenemos nosotros frente al grupo y podemos hablarlo también desde las estrategias de enseñanza, las de aprendizaje, las herramientas que usamos, como en el ámbito tecnológico hoy en día que es primordial, también aspectos de implementación de diversas paradigmas o cuál es nuestro enfoque, por el cual nos apoyamos para implementarlo, para llevarlo a cabo. Y entonces hablamos de una necesidad de un paradigma sociocrítico holístico, tomando en consideración esto. ¿Qué hace? Bueno, en el caso de la reforma educativa es indispensable siempre cuestionar esas narrativas oficiales de la reforma y no en el ámbito nada más de decir todo está mal. Por supuesto, hay reformas que se siguen manteniendo, como les decía previamente. Siempre en todo contexto y en toda situación hay continuidades y rupturas. Continuidades es porque se dan cuenta que, por ejemplo, a inicios del siglo XX, pues que había una necesidad de masificar la educación y que se adquirieran las nociones básicas de esa educación, leer y escribir. Y eso estaban de acuerdo todos los involucrados, tanto directivos, tanto dirigentes, diferentes presidentes en todos los sexenios que miramos, también los actores, que eran primordialmente los docentes, pues que había una necesidad de que se masificara y se hiciera de manera inmediata el enfoque de la educación, se llevara a cabo. Y para ello entonces, pues se hace un análisis sobre esto, se cuestiona qué tanto se puede hablar de una cordial o una coherente articulación entre lo que se plantea como una gran reforma de gran alcance y lo que ocurre en realidad ya en nuestros laboratorios, cada individuales frente al grupo. Y para ello también tomando en consideración desde lo que viene como el gran proyecto o macroproyecto de idealización educativa y cómo va a ir bajando en cada uno de los escalones institucionales. También se debe examinar el poder, también hay intereses, ideologías detrás de esas políticas y por supuesto hablando, como nosotros decíamos, la investigación se debe privilegiar desde una noción sociocrítica, por supuesto les hablo aquí, la condición empírica, nuestra experiencia de cada uno de nosotros es bien valiosa y por supuesto el aspecto etnográfico. ¿Cómo lo hacemos a partir de esa conceptualización etnográfica? Pues cuando vamos a observar una clase y somos en ocasiones muy participantes o nos mantenemos alejados del fenómeno o el objeto de estudio, y ustedes y yo nos ha tocado mucho de ver a maestros, conocer a colegas en diferentes ámbitos y que nos invitan o no necesariamente se lleva a cabo un tipo de implementación, estrategia en el cual se va a observar y después realimentar lo que sucede en el aula a colegas nuestros y eso es parte de un desarrollo etnográfico porque nos permite eso, capturar la voz de esos actores educativos, ámbito de docentes, alumnos, la comunidad, todas esas consideraciones que ocurren alrededor de las instituciones. También se deben de relacionar con las reformas, el actuar como un contrapeso. Recordemos que las políticas curriculares siempre son prescriptivas. ¿Qué quiere decir esto? Que van con un enfoque, con una propuesta, pero ya directamente nos dan los materiales y dice, sobre esto hay que trabajarlo. Ya hay un previo análisis, una circunstancia que consideran importante llevarlo a cabo. Y de eso no objetamos nosotros ninguna situación. La dificultad
se da cuando hay, además de una interrogante sobre qué tipo de materiales nos están proveyendo y cuáles nos facilitan, que llega a ser muy valioso, y en otras circunstancias, ¿por qué no? Hacer una crítica del mismo, considerarla así, es necesaria para nuestra labor docente en esa circunstancia, en ese momento dado, porque hablamos de una contextualización también. Recordemos nosotros los docentes, cuando estamos frente al grupo, ahí tomamos muchas decisiones de carácter pragmático. Ya tenemos planificada nuestra clase y resulta que nos está yendo bastante bien, pero a la hora de tratar de llevarla, y llega a ocurrir en ocasiones esto, al siguiente ciclo escolar o en el mismo año, cuando tenemos varias materias, cuando hablamos de educación secundaria o educación media superior, no necesariamente la misma estrategia funciona frente a todos los grupos. Y es cuando implementamos cambios y prescindimos de algunas cuestiones de tema. Nosotros siempre es como un platillo de comida. Otorgamos nuestro sazón a la hora de implementar o llevar a cabo una clase, y eso es cada uno, es característico muy propio de nosotros, los docentes, que estamos en el grupo, en la práctica cotidiana. Entonces aquí viene esta primera circunstancia, analizar este, esta reforma educativa siempre desde un carácter o paradigma sociocrítico, considero pertinente hacerlo así, dada que, o dado que, eh, que las reformas constantemente van a llevarnos a escenarios en donde se intenta llevar a cabo una implementación, pero dadas las circunstancias, los recursos materiales, el panorama en general que presenta socioculturalmente México, hablando también de sus regiones, por supuesto las condiciones económicas, las condiciones políticas o ideológicas políticas que encontramos entre diversas posturas de gobiernos, etcétera, pues también es necesario entonces tomarlo como principio básico y a sabedores de que constantemente se va a hablar de nuevas reformas, nuevas posturas, etcétera. Como ustedes y yo sabemos, desde que empezamos nuestra labor frente al grupo, independientemente de cuánto tiempo llevemos, sí hemos tenido oportunidad de ver en los vaivenes, ¿no? De políticas culturales, educativas, con el fin de articular una narrativa que es propicia para el grupo hegemónico del momento. Aquí habría que hacer una serie de preguntas clave. Por ejemplo, para la cuestión de la OCDE, ¿estas reformas curriculares responden a una genuina necesidad educativa o presiones internacionales? Recordemos, y lo veíamos en las sesiones anteriores e incluso en diferentes ámbitos, estoy seguro que ustedes también han tenido oportunidad de compartir esas experiencias, que muchos, por ejemplo, los paradigmas educativos, pues son de carácter internacional, vienen de Europa, ¿no? De origen. El constructivismo ruso y luego se incorpora al terreno europeo, que a su vez se traslada al mundo anglosajón, a los Estados Unidos, en ese ámbito de la academia, y que deciden implementarlo en sus sistemas educativos, y México también se ve pues influido por el carácter de cada uno de estos paradigmas, y dice, ¿por qué no? Lo vamos a implementar en México. Y aquí no hablamos de una tropicalización, y tampoco quiero decir que la mayoría de nuestros investigadores, que eso no lo hacen, ni tampoco los interesados en las políticas educativas, que son muchos de ellos ya gente que tiene experiencia como nosotros frente al grupo, y eso me consta porque sí, prácticamente independientemente del gobierno que esté, pues el aparato de la Secretaría de Educación o las instituciones, pues cuentan con elementos bien valiosos y bien formados,
que buscan con genuino interés, con preocupación, pues implementar estas estrategias o estas reformas. Pero también se llegan a preguntar eso mismo. ¿Cuál es la narrativa que está dominando en este momento y qué es la circunstancia? Lo platicábamos incluso con colegas nuestros de la INPE. Teníamos a una compañera, no sé si ustedes la llegaron a conocer, era chilena, con nosotros participaba en el grupo y ella comentaba, era muy parecido, ya ven, en Latinoamérica las circunstancias son muy heterogéneas en algunas cosas, otras tienen sus características propias, pero nos decía igual, van y vienen ciertas políticas o reformas educativas, pero por lo regular son de carácter internacional y lo que se intenta es implementarlas a el escenario o la circunstancia latinoamericana. Y para ella habían dado ciertos frutos, algunas de las implementaciones y otras tratando de tomar ventaja de las condiciones socioculturales económicas de su país y las empezaron a definir muy claramente. Igual ocurre, ahí les compartí uno de los materiales esenciales que se llaman las reformas educativas en Latinoamérica y hacen una comparativa entre México, Chile, que Chile, Argentina es primordial, pero eso sí noté bastante. Por ejemplo, Chile Chile, Perú, eh, si mal no recuerdo, Guatemala y por supuesto México y Brasil, pero encontrábamos que pues, en Chile se traen ya muy avanzado esta noción de reforma educativa, pero con todo lo que implementa, la evaluación, las circunstancias materiales y por supuesto las condiciones paradigmáticas, qué propuestas vienen y qué implementa uno como docente frente al grupo. Y también acá es importante preguntarnos cómo ha sido la experiencia, si hay resistencia o se adapta uno a la reforma en la micropolítica del aula. ¿Qué pasa en nuestros laboratorios, como les menciono? Ahí qué tanto se ve reflejado o qué tanto logramos articular lo que se propone en el currículum prescrito y el que nosotros tenemos oportunidad de llevar a cabo frente al grupo. Y también nuestras voces, si se llegan a considerar de las mismas escuelas normales. Aquí lo defino como rurales, pero también estoy hablando del ámbito urbano, de las escuelas normales que tienen mucho que aportar, igual que todos nosotros, referente a lo que ocurre. Precisamente, ¿cómo somos nosotros? Que decía el doctor Gilantón, somos los soldados de avanzada, los que estamos al frente de estas circunstancias y en ocasiones no se nos llega a tomar en consideración y en otras se nos escucha, pero parecería que no necesariamente hay un interés de llevar a cabo ciertas propuestas que se manejan o ciertos análisis que hacemos y que ustedes están ya muy entrados en este terreno de la investigación y como diría Sean, otro de los grandes investigadores de la investigación-acción, de la observación-acción, pues nosotros nos entramos al aula y siempre estamos en esa esfera. Reflexionamos sobre nuestra práctica frente al grupo que estamos llevando a cabo, si es acorde o no. A la hora de retirarnos, hacemos introspección, metacognitivamente también. Decimos que tanto conozco o percibo de cierto paradigma de mi interés y si es cierto que lo estoy llevando a cabo en el aula y en otras consideraciones también hablamos de cuáles son mis estrategias, mis recursos, etcétera, y si son o no pertinentes en el aula. Y ahí es cuando hablamos de prescindir de algunas situaciones, hacer ajustes, cambiar diametralmente a lo mejor el estilo en que estoy enseñando determinado contenido. Es más, nosotros lo hacemos así como mucho más fragmentado, porque un contenido
lo explicamos de una manera, pero resulta que otro contenido diametralmente distinto, pero es porque la circunstancia del tema o del contenido se debe de explicar de esa manera, y eso es parte de nuestra práctica. Entonces nuestra labor, además de ser bastante necesaria, oportuna, indispensable, también el requerimiento de nosotros es cada vez una exigencia hacia nosotros, se vuelve muy, muy fuerte. Partiendo de estas consideraciones, vamos a hablar de esas tensiones entre lo que denominamos como la política prescrita y la práctica de aula, y que tanto afectan a la formación docente mexicana, porque es otra de las circunstancias que mencionábamos al inicio de la sesión, que se ve, pues, por supuesto, influidas por estas condiciones de la reforma educativa, cómo la voy a implementar y cuáles son los alcances o no del mismo. ¿Cuáles son? Bueno, esas tensiones se empiezan a crear brechas que denominamos fundamentales, porque se van a manifestar, a evidenciar entre esos discursos oficiales y la realidad contextualizada. México es multicultural, pero también hablamos de una gran condiciones materiales que van a llevar o van a traernos en determinadas circunstancias, y estoy hablando de lo sociogeográfico, como diría Fernand Braudel, uno de los grandes historiadores del siglo XX, formador y fundador de la denominada Escuela de los Anales en Francia. No podemos explicar ninguna situación si no hacemos un análisis de una historia de largo alcance. Y ustedes y yo sabemos que si nos vamos a esa historia de largo alcance, pues veremos las condiciones de una Mesoamérica que eran muy propicias para que se volviera la población sedentaria, a diferencia del norte, que es una población muy nómada, pero fue por las circunstancias sociogeográficas. Y esos rasgos, esas características de determinadas poblaciones se van a mantener. Sí, vamos a hablar de transformaciones, pero hay unas constantes. Y entonces, frente a eso, la perspectiva de vida, de análisis, la cosmovisión que llegamos a formar todos nosotros, va muy condicionada también de los aspectos geográficos, culturales, tradiciones, costumbres y todo un bagaje que llegamos a reunir o asumir dependiendo en el lugar en el cual nos establezcamos. Y entonces hablamos de esas primeras tensiones frente a unas políticas, y si hacemos análisis de las primeras reformas educativas que se estaban dando en México a finales del siglo XIX, porque es de las que busca articular toda una gran reforma que sería de carácter liberal, eh, eh, importada, por decirlo de alguna manera, de Europa, Inglaterra, Francia. Deciden entonces hablarnos de una educación en primer carácter, hablando lancasteriana, y lo vamos a ver pues, en esta sesión. Tendremos la oportunidad de acercarnos a este recorrido histórico, y posteriormente, previamente la escuela prusiana y después la lancasteriana, porque hay un objetivo claro: hay que masificar la educación. ¿Y cómo lo hacemos? Pues implementándola en el país. Y aquí vienen entonces los primeros aspectos de que se ven en la necesidad de llevarla a todo el terreno mexicano, pero pasar por encima sobre las circunstancias sociogeográficas. Y eso genera unas primeras tensiones ahí al interior del Estado Nacional Mexicano derivado de esto. Pero también entendemos y debemos comprender que hay esas circunstancias dadas debido a esto. Bueno, ya nos va a cerrar en 10 minutos, pero no, me voy a regresar antes a esto, porque ya, es que lo que me hace Zoom ahora, ahorita se los vuelvo a compartir, me cambia el terreno y dice,
suscríbete, paga, ¿verdad? Y digo, en la actualidad uno para pagar tantas plataformas, no sé si a ustedes les ha pasado, pero bien complicado, ¿no? ¿Cómo no es humanamente posible, y menos para nosotros los docentes, estar pagando plataformas para todo, con trabajos? Ahí tiene uno la posibilidad, dice, y resulta que tenemos que tener, que nos pide, ¿no? Bueno, vamos a ver aquí en unos minutitos esta brecha entre el currículum prescrito, como decíamos, y el currículum en acción. El prescrito nos enfocaremos ya en las siguientes sesiones a conocer después esto de lo que ocurre en el 2011 con esta reforma, y la de 2017, que va muy aparejada porque si nos damos cuenta es dentro del gobierno de Enrique Peña Nieto, pero hay muchas de esas características y implementación de esta reforma que se mantienen hasta la actualidad y que tomó también consideraciones previas. El impacto directo en la formación de futuros profesores, por supuesto, vamos a encontrar aquí, porque lo que se busca es intentar cerrar estas tres brechas cruciales identificadas en la formación docente, que es entre el currículum prescrito, el escrito, la narrativa oficial que implementa un grupo sociopolítico y, por supuesto, nosotros que estamos frente al grupo, pues cómo hacemos para articular o implementar, llevar a cabo esta reforma que se nos pide desde el currículum prescrito. Y hablamos de una tensión estructural también importante considerarla a lo largo de este recorrido que estemos haciendo entre la centralización y la autonomía. Como les decía, la reforma del 2011 es muy necesaria e importante, lo que se lleva ahí a cabo debido a que se empieza a hablar de una autonomía de los centros escolares, no de los estados de la República o de los municipios. Ellos prácticamente pues traen sus condicionantes de autonomía o sus formas de operar y administrar. Lo que se trata de implementar y llevar a cabo desde el orden legal es permitirle a todos los centros escolares o instituciones pues adaptarse a sus circunstancias socioculturales, económicas, etcétera, de sus comunidades, y dejar que ellos decidan. Y bueno, hemos visto todos nosotros que se empieza a hablar de ciertos centros escolares donde disminuyen el periodo del ciclo escolar, pero también con un afán de verse durante los horarios escolares 1 hora o 2 horas más para aprovechar al máximo este aspecto, otros por las condiciones naturales, como les decía otra vez, tomando en cuenta la geografía. Acá le comentaba a la maestra Rosy que estoy radicando aquí en Nuevo León, y aquí en Nuevo León yo creo que ocurre muy parecido en Veracruz. En determinado momento ya se empieza a hablar de reducir el ciclo escolar por las condiciones climáticas. Hay muchos centros escolares que carecen de los materiales mínimos indispensables. Aquí hablamos de climas, igual en Veracruz, el clima, el artificial, el aparato, porque ya no cubre un abanico, no llega a tener ese alcance en los salones de clase, y entonces empieza a decir hay que reducir el horario escolar o buscar que entren más temprano para salir más temprano y evitar en la medida de lo posible que impacte el calor. Pero ustedes sí sabemos que a veces amanecemos hasta 30 grados y resulta imposible en ocasiones esto, pues hablamos entonces de esa condición de autonomía de los centros escolares. Y aquí nos ha pasado, cuando fue lo de que llegamos a estar a -6 grados, en una ocasión -8 grados, llegamos aquí en Monterrey y área metropolitana, y se suspendieron completamente las clases presenciales y nos fuimos a la virtualidad, porque había cierta experiencia ya de lo que fue la pandemia, y fue mucho más fácil para el gobierno estatal pues mencionar ese aspecto y rápidamente
tomamos otra vez las indicaciones y nos preparamos para seguir teniendo clases. Y estoy hablando de finales de enero, principios de febrero, y resultó pues bien distinto a lo que ocurría en diferentes lugares de la República. Eso es una labor de autonomía que se da como principio básico en esa circunstancia, ¿no? Mencionando este aspecto de las tensiones que se hablan del orden estructural al manejarnos una reforma de gran alcance, centralizada primordialmente, frente a una reforma autónoma o no reforma, o a situaciones, a visualizar cómo me va a impactar esta reforma, dadas mis circunstancias muy particulares en cada uno de los centros escolares. Vimos entonces de manera muy general este primer aspecto. Hablando de esta necesidad de cómo se logra pues tener una respuesta muy favorable o por lo menos ofrecer un primer escenario acorde a las condiciones. Con nosotros, y yo siempre estoy en muy convencido de que si estamos nosotros en estos niveles de posgrado, pues hablamos también de que nuestro rol ya es fundamentalmente de investigadores educativos. ¿Y qué hacemos nosotros? Pues hacemos una deconstrucción, en nuestro caso, en nuestra materia, de las reformas e identificamos estas tensiones y cómo logramos subsanarla hasta donde nuestros alcances se nos dan. Debemos recordar que cada uno de nosotros tenemos nuestras formas de acercarnos a los objetos de estudio, de realizar nuestras investigaciones, de interesarnos por alguna temática, etcétera. Pues lo ideal siempre es generar, ¿no? Esa evidencia robusta. Y nosotros la tenemos, ¿eh? Con esas prácticas constantes, tenemos la oportunidad de ver qué ocurre en el escenario, en el aula, cuál es nuestra labor, cuáles son las diferentes herramientas que usamos, etcétera. Y hay mucha evidencia que nos va a otorgar esto. Y por otro lado, la contextualización. Desde la academia, como de manera independiente visualizamos esto de los aspectos primordiales de lo que ocurre en el sistema educativo en general y que aportemos algo para influir, o mucho, para influir en esas futuras políticas educativas que siempre van a ser cambiantes. Va a haber algunas circunstancias que se mantengan, pero también hay aspectos que diametralmente van a sufrir una transformación. Volvemos otra vez al tema, así para cerrar en este primer corte de la sesión. El tema de la inteligencia artificial ya es inexorable, está influyendo en el sistema educativo en general. Ahora nuestra labor como investigadores, como docentes, pues darnos cuenta cuáles son las herramientas, cuáles son las circunstancias que nos pueden servir en nuestra labor cotidiana. Y aquí ya me está mandando menos de un minuto y les agradezco mucho. Nos estamos viendo. Espero que no me diga tanto pero por lo regular van a ser unos 10 minutitos de esas pequeñas pausas y ya regresamos. Ahí les vuelvo a compartir la liga para que no la corte inmediatamente, ¿no? Les agradezco mucho su comprensión. Y si llegan a tener alguna pregunta, duda, nos vemos enseguida. También de los videos, espero que los puedan ver bien, los primeros 3 videos que les compartí, igual en la plataforma. Ahí los vamos a encontrar, ya los subí. Y también los materiales, si no han tenido dificultad para bajarlos, para acceder a los mismos, que bueno, ya vamos a cortar. Estamos viéndonos en la siguiente.